buenos días. Gracias por haber venido. Antes que nada vamos a ver algo muy interesante, que es lo que es Centroamérica. Es algo que no vengo a hablarles de economía política, vengo a hablarles de perspectivas de mercado y de qué manera poder manejarlo de una manera sencilla y poder lograrlo. ¿Empezamos? ¿Por qué Centroamérica? Es cultural a nosotros, el idioma, el tamaño de las empresas, canales de comercialización, volúmenes requeridos son acordes a la oferta mexicana. Es nuestro mercado natural Centroamérica. Una de las cosas por las que muchas veces no exportamos es que no volteamos a ver a Centroamérica. Yo siempre hago una pregunta al inicio. ¿Quién es el presidente de Estados Unidos? ¿Quién es el de Guatemala? ¿El de Honduras? Tan importante es tu vecino de la izquierda como el de abajo. Y es uno de los problemas que no nos damos cuenta. Allá abajo hablan español, pero como dicen muchos de ellos, parece que hablan chino los mexicanos. No volteamos a ver esos mercados. Primer tip, empezar a enterarnos de cómo son los mercados. Ahí hay gente, hay oportunidades. Y con una cultura enorme, tanto para el turismo, y es increíble que ellos sepan más de nosotros que nosotros de ellos. Ahí les dejo la primera tarea. Continuamos, ¿sí? La norma, las economías de zona son complementarias a la mexicana. La región es importadora neta de insumos intermediarios, bienes de consumo. Desgraciadamente hay fuerte presencia de China en productos e inversiones. Hay países de Centroamérica donde México ya ocupa el cuarto lugar, cuando debíamos de ser en Centroamérica el número 1 o el 2 después de Estados Unidos. Nos ha desplazado la Comunidad Europea, nos han desplazado los chinos, nos sigue desplazando Colombia y México seguimos perdiendo presencia día a día en esos mercados. Yo al final les voy a dar de dónde saqué la información, en qué me baso aparte de mi experiencia, para que puedan ustedes bajar y subir información que va a ser útil. ¿Sí? Competencia directa de Sudamérica en bienes manufacturados. A raíz de los problemas en Venezuela, que fueron muy fuertes, Colombia volteó a Centroamérica. Y Colombia ha tenido una penetración bastante fuerte en Centroamérica. Está lo que es Panamá. Panamá es la zona segunda de libre comercio más grande después de Hong Kong. Yo acabo de regresar ayer, regresé de Panamá. Y veo cómo, digo, bueno, ¿dónde estamos los mexicanos? Afortunadamente cada vez hay más mexicanos, pero ves que las empresas que van siempre son las grandes. Siempre ves a las micros, Bimbo, Cemex, y las grandes están ahí, pero las micros mexicanas no estamos volteando. Marcas muy conocidas en el país son totalmente desconocidas. Un problema que tienen los empresarios es que llegan y dicen, es que en México soy líder, y es que yo en México le dicen, y hay que tomar en cuenta que el centroamericano, dado el tamaño de su infraestructura, toda la vida han sido importadores netos. Toda la vida han aprendido a importar. Un pequeño empresario centroamericano sabe importar. Un pequeño empresario mexicano no sabe importar. Esa es la pequeña gran diferencia. Y conocen marcas, y no quiero adelantarme porque vamos a ir detalle por detalle. Desventaja en costo de fletes comparado con Miami y Panamá, ¿es correcto? Pues les voy a dar tip de qué manera podemos combatir eso y cómo hacer negocios. Es algo muy muy importante. La infraestructura que nosotros tenemos hacia Centroamérica y el Caribe es muy débil contra lo que tiene Miami y contra lo que tiene Panamá. O sea, nosotros, a veces yo pienso que en los mexicanos, en los negocios nos pasa lo que en el fútbol. Llegamos sobrados y cuando menos pensamos nos vamos de regreso con goles en contra. Adelante, por favor. En su momento, si quisieran hacer una pregunta, adelante, no tengo ningún impedimento en el momento que lo consideren pertinente. ¿Cuáles son los sectores con oportunidad químico, materiales para construcción, textiles, alimentos, partes automotrices, software, calzado, metal mecánico? Y es importante tomar que muchos de estos sectores los insuman gran parte muy fundamental con nichos de oportunidad. Vuelvo a lo mismo, Centroamérica hace mucha manufactura. Centroamérica no podemos seguir viéndolo como el mercado que es exportador agrícola. Si vemos cifras ahora, solo 2 países en Centroamérica siguen exportando productos agrícolas. La mayoría ya está, hasta tienen algunos hasta el 70 o 60% en productos manufacturados.
el crecimiento que han tenido. Y ellos compran mucho producto manufacturado, compran mucha materia prima y muchas veces compran a otros países donde el precio es más alto, pero el servicio es mejor. Adelante. ¿Qué ventajas tenemos? El tamaño de la región facilita su planeación, es algo muy importante. No estamos viendo los grandes mercados como puede ser Estados Unidos, Canadá, Europa, ¿sí? Su potencial y cliente de ventas son fáciles de calcular. Tú llegas a Costa Rica y dices, bueno, voy a La Juela, veo San Carlos, veo San Ramón, y puedes organizar una agenda de trabajo sin ningún problema, a diferencia que si vas a Colombia, si voy a Cali, voy a Medellín, voy a Pereira, te cuesta trabajo, a Venezuela o al mismo Perú. El tamaño nos permite hacer buena zonificación. El tiempo y gastos de viaje son mínimos. Me refiero a los gastos internos porque los boletos de avión es un tip que les doy. Si alguna vez alguien quiere ir a Centroamérica, recomiendo que por lo menos con 2-3 semanas compren sus tiquetes de avión, porque es para las horas de vuelo proporcionalmente es caro. Pero ya llegando ahí, los viajes son mínimos porque todo está cerca. Tú vas y vienes de un lado a otro sin ningún problema. O sea, te puedes desplazar. Si acaso el que tiene el territorio más grande que es Honduras, pues te vas muy temprano y llegas a San Pedro Sula y ya hay vuelos a San Pedro Sula. O en el caso de Panamá llegas a Chiriquí, a David sin ningún problema. Pero puedes planear, y eso es una ventaja que no hemos aprovechado nosotros. Muchas veces vamos a esos países y preferimos irnos a Texas, a Miami, donde nos perdemos, donde no conocemos, y aquí donde es nuestro idioma natural no estamos volteando. Y voy a insistir mucho en eso. ¿Ofrecen iguales oportunidades de venta? Sí, es totalmente correcto. Centroamérica no lo podemos ver de manera aislada. Tenemos que ver desde Guatemala hasta Panamá, en conjunto. Si nosotros integramos todo Centroamérica, va a ser un mercado muy, muy interesante. Si lo vemos de manera aislada, no vamos a poder lograr negocios. Tenemos que ir, pero ya logramos en Guatemala, en Panamá, hasta que logremos armar el rompecabezas de todo Centroamérica. Y es un efecto dominó, porque una vez que te da Centroamérica, te da el Caribe. Una vez que te da el Caribe, te da Centroamérica, te empiezas a llegar a Colombia, y a veces hasta de Miami te llegan ofertas. Es increíble, pero así es. ¿Qué más? Ofrecen iguales cargas de trabajo todos los países, sí, por el mismo tamaño. No es lo mismo, vuelvo a lo mismo, de Colombia o irte a Estados Unidos, donde los territorios son grandes, pero es muy, muy interesante que nos ofrecen esas ventajas. Cargas de trabajo, volúmenes fáciles de calcular, el tiempo de carga, el tiempo de costos de viaje, son ventajas competitivas muy grandes, son fortalezas que hay que aprovechar. Y mira, yo siempre manejo 3 factores y ya nos adelantamos un poco. El 30%, por mi experiencia, es precio, 30% es logística, pero 40% es conocimiento del mercado. Si tú tienes un conocimiento del mercado, el mismo cliente te va a llevar de la mano para la logística. Te va a decir, mira, envíamelo así. O sea, es algo que no me quiero adelantar, pero siguen los mismos problemas, ¿eh? Los mismos problemas en la aduana. Ahorita está bloqueada por los maestros. Me acabo de regresar a Nicaragua, me entero que hay gente que tuvo que regresar en barcas o les cancelaron pedidos porque no pudieron cruzar la aduana. Y la infraestructura marítima que hay en Centroamérica tampoco, lo portuario no es la mejor. No, para nada. Ellos tienen 2 estaciones, la de primavera y la de ferrocarril, pero no hay una infraestructura adecuada. Bueno, yo, Centroamérica, que es lo que conozco. Sí, he hecho exportaciones a Estados Unidos y la verdad me da pereza que tienes que manejar el famoso trainer, tienes que manejar el famoso, ¿cómo se llama? El transfer y todo este tipo de... Aquí en Centroamérica de repente mandan mercancía a granel y si puedes, rollo sobre rollo. Y en Estados Unidos ya ves que hay pallets, hay carga mínima, cosa que en Centroamérica todo nos permite holgura, poder mandar mercancía a granel, todo esto. En Estados Unidos, a lo de bajar mercancía, te cobran hora hombre, la gente que tiene que bajar y tienes que avisar y tienes que hacer la cita y te tienen el city call y todo esto. No, aquí en Centroamérica es la ventaja que decía, es el idioma y sofisticación muy similar al mercado. Bueno, mi experiencia es 30% precio, 30% logística y 40% conocimiento del mercado. Es perspectiva mía, ¿eh? Okay. Nomás vean el tamaño de la población que hay en Centroamérica, 45 millones de habitantes.
Y nomás, ahí está lo que es Honduras. Ya no les pregunto quiénes son los presidentes. Si hablo del... Sí. Si hablamos del Empiras, ¿de dónde hablamos? Honduras. Córdoba. Nicaragua. Ya. Ahí estamos empezando tocando fibras muy profundas. Yo me ha tocado empresarios que llegan, se bajan y piensan que van a conquistar. No, esa tierra ya fue conquistada hace años. Y tiene gente, tú lees a Rubén Darío de Nicaragua, te pones a leer todo lo que es la parte de Panamá, su historia, ver lo que es Costa Rica, cómo ha logrado esa paz que no tiene ejército. O sea, es una historia riquísima Centroamérica. Ya después les doy libros donde pueden leer y cultivarse. Pero es importante entrar, y aquí tenemos gente que ha estado en Costa Rica, tenemos una gente de Costa Rica, entonces es muy importante. Si vamos a Honduras también. Pero no, nosotros empezamos a poner etiquetas y más adelante vamos a ver eso. Pero vean nomás, 45 millones de habitantes y el Caribe son 85 millones. Y mucho de ese comercio, nomás les doy una idea, el 80% del comercio que se mueve hacia Centroamérica y el Caribe se maneja vía Miami. Y nosotros no tenemos ni el 5%, ¿sí? Por los fletes ya están manejando contenedores de 53 pies High-Q y nosotros seguimos manejando todavía puro terrestre a Centroamérica. Puro terrestre a Centroamérica. Hay mayor frecuencia. Obviamente, si el 89% es de comercio, pues imagínate cuántos barcos diarios salen hacia Centroamérica. ¿Sí? Y además está la zona del canal, que el movimiento es bárbaro. Hay bodegas desde en Colón, zona libre, todo esto. Imagínense 85 millones de consumidores y el 70% son jóvenes como ustedes. Ya saben a quién me refiero como jóvenes. Sí. Entonces 85, o sea, ahí está el mercado natural. ¿Alguien de ustedes se había puesto a sumar y había pensado que había 85 millones de consumidores? Y todos comen, todos visten y todos tienen necesidades. Y son gente ya que crear industrias porque van a empezar a crecer y necesitan trabajo. Seguimos, por favor. Cuando uno empieza y vemos la mercadotecnia, vemos mercado local, regional, mercado nacional y mercado exterior. Yo siempre, y acá hay alumnos, les pregunto cuáles son las 5 P's de la mercadotecnia. Algo ya muy viejo, la época de Kotler. ¿Cuáles son? Y la quinta, ¿cuál es? Pensar. Si somos capaces de pensar, vamos a lograr mucho en estos mercados. ¿Por qué lo digo? En unas empresas empiezan en su mercado local, en zona, empiezan a crecer, ya venden en la región, después empiezan a extenderse en la república. Pero una de las cosas que es muy importante es que Centroamérica lo tenemos que ver como un mercado nacional, no como un mercado exterior. Por el idioma, por la justificación, porque tenemos tratados de libre comercio con todos los países de Centroamérica, que es importante, tenemos tratados de libre comercio con toda la región. Y ese es el problema que no lo vemos, siempre lo vemos como un mercado, me va a comprar, me van a pagar, y de dónde sacan dinero, y están más fregados que nosotros, y empezamos a etiquetar. Y no vamos a esos mercados. Entonces, esa es la cosa, tenemos que ver como parte de la integración a Centroamérica. De nada sirven tratados de libre comercio, ni sirven mucha voluntad, sino es la voluntad de querer hacer negocios. Que hay que picar mucha piedra, que hacer mucho labor, sí, pero si tú en un mercado, yo en este año llevo colocados X cantidad, pero no es que lo vendí en un mercado, es que los coloqué primero fue un mercado en Guatemala, me sumó tanto, Nicaragua tanto, Honduras tanto, y sumas eso y te da volumen. Eso es importante ver lo que es Centroamérica como región. Hay una página, y les voy a empezar a decir páginas, que se llama CIECA, que es Sistema Centroamericano de Integración. Ahí van a ver lo que es los Productos Internos Brutos, todo esto, los PIB, todo. Aquí lo interesante de porque pongo esta gráfica, puede haber variación, porque de repente no voy a estar cada que hay una presentación estando cambiando la gráfica, es para darnos una idea. Si se junta todo el producto de Centroamérica, Producto Interno Bruto de Centroamérica, podría ser en estos momentos la quinta economía más grande de América Latina.
¿Entienden por qué les digo que hay que verlo en conjunto? ¿Sí? Y además es interesante porque lo que un país no necesita, el otro sí lo necesita. Y lo que aquí te piden en un lado, en otro lado, te lo van a pedir al doble. Entonces son economías complementarias a la mexicana. A eso me refiero. No es porque de poner palabras un rollo, no, es por experiencia. Le damos, por favor. Miren ese número, lo que ellos reciben por remesas del extranjero. 12.336 millones de dólares. Y ha ido en aumento. 12.336 millones de dólares. Que en algunos países representa el 8 y el otro el 14 de su Producto Interno Bruto. Nosotros sabemos que en México también las remesas forman parte fundamental del PIB en México. ¿Sí? Y ahí vienen los kilómetros cuadrados que tiene por país. Costa Rica 50.000, el más grande es Nicaragua, después el que le sigue es Honduras, todo lo que es la región. Es importante ver todos estos números, meternos un poco a ver cuáles son sus importaciones, sus exportaciones, y eso nos va a abrir un panorama. Yo a la larga de esta pequeña conferencia les voy a empezar a pasar datos, dónde bajar información y cómo puedes tenerla para poder ir a hacer poder penetrar bien a esos mercados. Adelante. Y ahí vienen los principales productos que ellos importan. En pocas palabras, importan todo o casi todo. Poco o casi todo. Del lado izquierdo, cuando ustedes ven el 2785, es la fracción arancelaria. Por ejemplo, si vemos la 39, que viene ahí, son plásticos en manufacturas. Efectivamente, el 39, 17, 39, productos de PVC derivados de los demás. ¿Sí? Del lado izquierdo viene la clasificación arancelaria. Y ahí vienen las importaciones. Obviamente vuelvo a lo mismo. Esto cambia día con día y ahorita con el movimiento que ha habido de otros países y todo, es muy difícil tenerla actualizada. Simplemente lo que quiero es darles una idea de cómo se maneja el PIB, cómo manejan ellos. Si algo tienen ellos, repito, perfectamente conocen su fracción arancelaria, saben cómo llenar un certificado de origen, saben cuánto les cuesta traer un contenedor de China, saben cuánto les cuesta traerlo de Europa, saben cuánto les cuesta de Brasil porque llega vía Panamá. O sea, están muy, muy enterados en la parte logística ellos. Y muy, muy, muy conscientes de cómo tienen que importar. Le damos, por favor. ¿Quién, cómo, cuándo, dónde y por qué? Y llegamos a la parte de entrada de la conferencia. ¿A quién vamos a vender? ¿Cómo le vamos a vender? ¿Cuándo, dónde y por qué? ¿Cómo vamos a sacar la información? Entre mayor es el conocimiento, menor es la incertidumbre. La tecnología ahora nos permite bajar mucha información. Antes no. En la época, aquí está Marta, me lo puede decir, y tenías que hablar a la embajada de Costa Rica y a ver si servía el teléfono y a ver si no había guerra en Nicaragua para conseguir información y a ver si Noriega no había bloqueado los teléfonos. Bueno, ahora ya pueden meterte por internet, pueden llegar con la tarea hecha a hacer esos negocios. ¿Qué mayor facilidad pueden tener? Ya puedes meter, hay muchas páginas donde bajar la información. No quiere decir que toda ya sea exacta, igual puede haber muchos errores, pero hay donde bajar la información, donde hacer todo esto, y son páginas muy interesantes que nos van a permitir a quién exportar, cómo le vamos a hacer, cuándo, dónde y por qué lograrlo. Podemos llegar con un buen conocimiento. Ahí me siento pena ajena cuando de repente vamos y pasajeros, ya llegamos, chequeo cruzado, abren toboganes y lo primero que te pregunto es, oye, ¿cómo está el tipo de cambio? Y espérame, o sea, vienes a un país y no sabes cuál es el tipo de cambio. Y porque piensas que es Nicaragua, o es Costa Rica, o es Panamá, no tienes que hacer un plan de negocios. Pero si vas a Estados Unidos, no, hombre, te vas a desvelar a las 5 de la mañana para sacar la visa, ¿verdad? Y aquí, porque en Centroamérica tengo que hacer, porque así es. Nadie te está obligando a ir. Si quieres ir, tienes que tener los lineamientos.
pero a veces no los queremos hacer. Llegamos, pensamos que tenemos dólares y no checamos ni tipos de cambio, no hacemos reservación del hotel, no pensamos en lo que nos conviene. O sea, y hablo de detalles pequeños, ya no hablo de cosas más profundas donde a veces desconocemos. Puedo decirles algo que es muy importante. Ellos manejan galones, todo Centroamérica, manejan libras, manejan onzas, y nosotros no manejamos ni el mercado. Y voy a empezar a darles el primer tip de cómo conseguir información de mercado. Adelante, por favor. Ok. Hay una página que se llama COFACE, donde nos indica claramente lo que es el riesgo país. La primera incertidumbre que yo encuentro de la gente aquí en México, cuando hablamos de Centroamérica, lo primero que dicen, ¿me van a pagar? Ese es el riesgo. O sea, no saben si van a vender. Oye, ¿y me van a pagar por anticipado? No, espérame, no. Oye, ¿y cómo le hago? ¿No me irán a robar? Digo, cárceles las hay en todo el mundo, en Estados Unidos, en España, en donde quieran, hay cárceles. Pero vuelvo a lo mismo, si tú conoces el mercado y empiezas haciendo una buena planificación, no vas a tener problemas. Esta página de COFACE nos da el riesgo país, nos indica el punto de compromiso financiero de las empresas. Y ustedes han oído que de repente las clasificaciones de las empresas, México bajó su clasificación. ¿Sí lo han oído? Sí. Entonces, esta clasificación se hace de la A1, A2, A3, A4, que son las buenas, A, B, C, D, en español B, C y D. De acuerdo al riesgo establece vulnerabilidad de coyuntura, riesgos de liquidez en divisas, exceso de endeudamiento en el exterior, vulnerabilidad financiera del Estado, debilidad del sector bancario, debilidades del entorno político y gobierno y comportamiento de pago de las empresas. Te metes a esta página, te da riesgos país, y te da riesgo, te maneja el riesgo país, y ya puedes empezar a medir cómo está el país, cómo está la situación económica, cómo están los tipos de cambio. Va a haber elecciones, porque a veces, si no sabemos quién es el presidente, yo creo que menos sabemos cuándo hay elecciones, ¿sí? Entonces, todo eso te lo dan estas páginas, te lo va dando, y vas haciendo tú mismo, vas haciendo tu clasificación. Entonces el riesgo, el A1 nos dice la situación política y económica, que vuelvo a lo mismo, te dan dos evaluaciones. Económicamente hay esta ventaja, políticamente hay esta situación. 2, A2, la improbabilidad de pago sigue siendo escasa. No vale todo porque si no. 3, el comportamiento de pago no es tan bueno, pero te van a pagar. 4, el comportamiento de pago a menudo bastante medio, podría además quedar afectado por un entorno económico y político. En México se da, de repente hay crisis que las empresas atrasan en los pagos, pues nunca dejan de pagar. ¿Sí? Le damos, por favor. B, un entorno político inseguro que puede afectar los comportamientos de pago con frecuencia mediocres. C, el entorno económico y político del país inseguro podría deteriorar un comportamiento de pago y lo normal bastante malo. D, el entorno político y económico presenta un riesgo muy elevado que agravará los comportamientos de pago en general deplorables. ¿Qué es lo que yo hago con esta experiencia? En base a mi experiencia, ¿cómo garantizo yo el pago? Le damos, por favor. Vemos lo que es el riesgo país. Guatemala, B. El Salvador, B. Honduras, C. Nicaragua, D. Costa Rica, 4. Panamá, 4. República Dominicana, B. Guatemala, C. El Salvador, B. Honduras, C. Nicaragua, C. Costa Rica, 4. Panamá, 4. Y República Dominicana, 4. Por ejemplo, Nicaragua ya subió, riesgo país está en C y clima de negocios está en D. O sea, hay variaciones. Ahorita mucha gente llega a decirte, ¿sabes qué? Yo ahorita que acabo de regresar a Nicaragua, los pagos se están fluyendo, hay dinero, hay una estabilidad política porque se quiere reelegir Ortega, pero el dinero está fluyendo. ¿Qué es lo que hago con mucha gente que ya llegó a tener ese tipo de negocios? La mayoría de ellos, con los que yo trato, tienen cuentas fuera de México y te dan todas las garantías que tú necesites. En algunos casos, si la operación es muy grande, se pide una carta de crédito, se pide otra garantía y te la dan. Si quieren hacer negocios, te la van a dar. O sea, y realmente tú de repente llegas con un agente y cuando tú les dices a ellos, oye, págame por adelantado, te dicen, ¿qué? ¿Pagarte por adelantado? Cuando ellos están acostumbrados a importar de China, de Europa,
algunos casos de compran en Panamá y les dan crédito, ¿no? Y te lo pueden demostrar. El riesgo es latente como en todos lados. Aquí hay empresas que se han ido a la quiebra, que se veían insolventes. Todo es saber manejar la información y saber hacerlo. Lo que el centroamericano no le gusta mucho, y a veces lo ve, y te los digo por experiencia, que dicen, no, págame de contado. No, espérame, si no estás vendiendo petróleo, ni estás vendiendo oro. Porque lo que tú vendes, muchas otras empresas lo venden. Entonces, recomiendo mucho primero ver de dónde están comprando, quién les está dando crédito, y de ahí poder tomar la decisión de a quién vender. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo, mientras hay una clasificación hay riesgo, pero el pago no quiere decir que no hay mercado negro, que no hay salida de divisas. O sea, yo hasta ahorita no he tenido ningún problema. Solo un agente me quedó a deber en El Salvador y era mexicano. Deslice la frontera con México, pero no lo metemos porque eso es... Sí. Aquí es importante, las exportaciones y la respuesta oportuna obligan que los cambios ocurridos a nivel mundial a raíz de los diversos tratados económicos y comerciales han hecho que la legislación comercial en América Latina se vayan adaptando cada día a fin de tener mayor competitividad a nivel internacional. México ya tiene tratados de libre comercio con todo Centroamérica. Con todo Centroamérica. De hecho, el último que faltaba es Panamá, ya se firmó el Tratado de Libre Comercio con Panamá. Pero ellos también, en el caso de algunos países, ya tienen tratados de libre comercio con China. Tienen tratados, algunos manejan lo que es apoyo a través de lo que es de COFACE, de lo que es apoyos de la Comunidad Europea, tienen donativos, tienen otro tipo de gente. Nosotros tenemos tratados, pero ellos también tienen apoyos de otros países. ¿Le damos, por favor? ¿Sí? Y entonces aquí viene el segundo tip de cómo medir bien la empresa. Primera, tomar en cuenta las actividades por país, no por personas. Concentrémonos en la parte fundamental del negocio. Si los coches están viejos, si los coches están modernos, que no nos interesa. No perdamos el tiempo en cosas no tan importantes. ¿Cuáles son las actividades por país? Lo que les dije, meternos a los principales sectores, qué es lo que importan, qué es lo que no importan. Es ahí donde tenemos que ingresar, donde tenemos que ver. Concentrémonos en lo esencial, ya si el Saprissa, si el fútbol, o sea, y que si las carreteras, que si el aeropuerto es bonito, que si el hotel no me gustó, ahí no está el negocio. Concentrémonos en las actividades por país, no en las personas. 2, tomar en cuenta Centroamérica como una región, no una manera aislada a cada país. Vuelvo otra vez a lo mismo. Si nosotros vemos Centroamérica como un modo de integración, vamos a crecer. Si nosotros lo vemos de manera aislada, la gente te va a decir, oye, ¿dónde estás vendiendo? Yo estoy vendiendo en Guatemala. ¿Y a quién le vendes en Guatemala? Ah, sí lo conozco. Se conocen entre ellos. Oye, en Panamá, no, en Panamá fíjate que estoy en negociación. Y eso te da mucha apertura, en que ellos ya ven que ya estás haciendo negocios con Centroamérica. 3, el tramo de control y supervisión del país debe ser razonable. No podemos, y es un consejo que también doy, tratar de tener más de 3 distribuidores por país. Se recomienda tener un distribuidor por país, dado que es el tamaño de los mercados. Y si le vendes a uno, no le trates de vender a 2, porque si no, no vas a tener ningún control ni una supervisión, y al ratito tu marca no va a tener crecimiento y vas a tener hasta problemas legales. Por eso se pide mucho que haya un control de supervisión. 4, la organización o estructura debe ser estable para aceptar el cambio. Si un cliente te dice, oye, ¿sabes qué? Me gustó tu producto, pero te voy a pedir, por favor, en tu ficha técnica que me pongas galones, me pongas libras, me pongas pies. Voy a poner un ejemplo sencillo. Hazlo. Si quieres vender. Oye, pero fíjate que aquí tu etiqueta dice jalar con J. Aquí escribimos jalar con H. Tienes que hacer la corrección. Si ellos te dicen, oye, un favor, necesitamos las fichas técnicas a tal que, oye, pero hazlo. Lo que te pidan lo vas a hacer si quieres entrar al mercado.
Sí, por ejemplo, Costa Rica, una de las cosas que hay, aquí hay gente que está en Costa Rica, ya tenemos, de repente te dan la dirección 300 al sur, 200 al este. ¿Cómo llego? Bueno, pues tú ponlo. Y de esa manera te piden, ojo, 400 al lado de la pulpería fulana, o sea, así te piden ellos que tienes que facturar, así te piden ellos que tienes que hacerles la promoción, es la manera que lo van a lograr. Debemos de ser estables al cambio. Si tú llegas y te anclas con una posición, y lo he visto en varias empresas que llegan allá, se creen líderes en México, es que yo soy líder en México, les dicen, y es que en México todo el mundo me conoce, y no saben romper paradigmas, no los rompen realmente, y no logran exportar porque quieren manejar el mercado como con las mismas políticas, y no lo logran. Adelante. Y esto lo resumimos de una manera. Nosotros nos tenemos que hacer al mercado. El mercado no se va a hacer a nosotros. Tú tienes que ir a adaptarte al mercado, tienes que entenderlo desde sus costumbres. Tú estás ahí, de repente la gente empieza a trabajar a las 7 de la mañana y a las 12 dice, camínele que vamos a almorzar. Y la gente a las 12 suspende labores porque tienen lo que llamarían los gringos el brunch, tienen que almorzar. Y trabajan a las 5 y te dicen, oye, te invito a comer. No te había pasado que a mí, que dije, bueno, ¿a qué horas van a llegar? Y para ellos la comida era la cena. Entonces, y oye, y este platillo es delicioso, sí. Aunque en México hay mejores cosas, tienes que tener esa humildad de decir, oye, qué rico está esto, qué vienes tú. Hacernos al mercado. Eso es tan fácil, pero tan difícil de entenderlo. Es algo donde muchas empresas han fracasado. No se han querido hacer al mercado. No se han querido hacer al mercado y es donde ha estado el más grande error. No han querido adaptarse, no han querido hacer los cambios, no han querido manejar fichas técnicas.